Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que voy a compartir con mi amiga Sonia, también terapeuta transpersonal como yo, hablando de empezar de cero. Un tema que a todos nos toca porque en algún momento de nuestras vidas hemos empezado de cero. Bien en nuestro trabajo, bien un cambio de pareja, un cambio de residencia. Cualquier pequeño cambio que hagamos en nuestra vida es un nuevo comienzo. Vamos a contar con la experiencia de Sonia y la mía personal y contaros cómo fue nuestro proceso, cómo está siendo y qué miedos, qué inconvenientes o qué incomodidades nos genera antes de dar el cambio, antes de dar el paso. Y qué herramientas, técnicas o trucos hemos utilizado nosotras que nos han venido bien para este proceso. A ver si se conecta Sonia. Y por favor no dudéis en dejarnos cualquier comentario, cualquier pregunta. Nos gustaría saber de vosotros y saber si estáis pasando por un proceso similar, si estáis pensando dar un cambio en vuestra vida, empezar de cero en alguna faceta de vuestra vida. Así que sería bonito que sea interactivo, ¿no? Que participéis y que nos digáis en qué momento estáis y si lo estáis pensando. A ver si Instagram va informando a la gente, os va informando a vosotros que estamos aquí en el directo. Esperamos que esta charla os aporte un poquito de luz, si estáis pensando en dar ese cambio y a lo mejor lo que hemos hecho nosotras en nuestro proceso, nuestro camino, de alguna forma os puede ayudar, os puede servir en vuestro propio proceso personal. A ver. Aquí está Sonia. Hola Sonia. ¿Qué tal? Muy Buenas bien, tardes. muy bien. Estaba aquí introduciendo un poquito la temática de hoy. Estaba comentando que eres terapeuta transpersonal, como yo, instructora de mindfulness, que eso no lo había dicho, y en proceso de formación en terapia sistémica. Así es. Muy bien. Y bueno, estaba también comentando o invitando a la gente que nos esté escuchando en este tema de empezar de cero, que si resuenan con nosotras en algún momento o en algún momento se están planteando dar un cambio en sus vidas y empezar de cero en algún aspecto de su vida, que no duden en dejarnos sus comentarios, preguntas, y si de alguna forma nuestra experiencia o por lo que estamos pasando les puede servir, pues genial, ¿no? Que les sirva nuestro proceso. Entonces, ¿te parece si empezamos un poco? También comentaba al principio, antes de que te unieras tú, que hay muchísimas formas de empezar de cero, ¿no? En la vida. Y al final, todos en algún momento lo hemos hecho, ¿no? Porque empezar de cero significa cualquier cambio, ¿no? De trabajo, de lugar de residencia, de profesión, incluso pequeñitos cambios, ¿no? Como por ejemplo, no sé,
cambiar de piso, ni siquiera de lugar geográfico, ¿no? Entonces, hola Bingaloe, Sí. que se ha unido, Bingaloe. Hola Marina, Es ¿qué Marina. tal? Sí, sí, Pues que hay sí, muchísimas formas de empezar ¿no? Al final todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho pequeños cambios y hemos tenido que comenzar de cero, ¿no? A ti también te ha pasado, ¿verdad? sí, exactamente. Bueno, a veces estamos en unos cambios que de repente cambia toda la vida, ¿no? Y Sí, entonces dices, uy, esta chica lleva un cambio, pero como tú dices, nos puede causar el mismo estrés, la misma inseguridad, simplemente sí, cambiarnos de trabajo, sí, porque depende cómo manejemos todas esas emociones que tenemos, ahí ¿verdad? está, sí, Cambiar de casa, porque estamos acostumbrados a vivir de una manera y de hecho, si nos damos cuenta, simplemente cuando cambiamos de casa, el simple hecho de ir a trabajar desde allí ya nos causa un sí, estrés, aunque sea así de sí, chiquitito, porque no sabemos cómo vamos a sí, llegar, si vamos a llegar tarde, si necesitamos más tiempo, ¿no? sí, Entonces, bueno, sí, yo voy a compartir dónde yo estoy y desde dónde yo me guío, pero sí que es cierto que los cambios nos llegan a todos y yo sí que creo, por la forma de pensar que tengo, por quién soy, que al fin y al cabo los cambios los dicta algo más grande, ¿no? O sea, mm, el corazón. El corazón te dice, esto no me sirve ya, hay que sí, hacer algo, sí. ¿vale? Entonces, pues bueno, eso era una de las cosas que Entonces, para mí es... claro, ¿en qué proceso, en qué momento estás tú? Porque yo contaba cuando pusimos la publicidad esta mañana, ¿no? El reclamo, ¿no? de esta charla, estaba contando a la gente que estamos las dos o hemos pasado o estamos pasando por este proceso de un cambio, ¿no? De un empezar de cero. Entonces, ¿te parece si cuentas un poquito en qué momento estás tú ahora mismo, en este empezar de cero? Sí, no, claro. Pues bueno, yo tengo la suerte de tener un trabajo que me gusta, donde estoy contenta, donde me tratan bien. No fue así siempre y eso también fue un cambio que nosotros tenemos que ir hacia lo que queremos e intentar modificar lo que no nos gusta. Entonces, no fue así siempre, pero ahora estoy en un momento donde mi trabajo me gusta, mis compañeros me gusta, la empresa donde estoy es genial, pero sin embargo hay algo dentro de mí, y por eso yo siempre digo que es el corazón, que me dice que eso no es lo que tengo que hacer. Y esto no significa que no esté contenta, que no esté agradecida por todo lo que tengo, pero sin embargo sí que tengo esta llamada interior, ¿no? Que es lo que yo quería transmitir aquí con esta tarde, ¿no? Esta llamada interior que a veces parece que lo tenemos todo y que Sí. sin embargo hay algo dentro que nos está diciendo, sí, pero no es esto, no es Te esto, has genera una conseguido cierta estar incomodidad o insatisfacción, ¿no? esa, Interna. esa, exactamente. Y no hay nada mal ahí afuera, ¿no? Pero a veces yo sí que compartiendo con muchas personas y hablando con muchísimas personas, nos damos cuenta cómo a veces Mm. es que no sé lo que me pasa, pero es que no estoy feliz, ¿Qué te ¿no? sientes? O sea, ¿cuál es el sentimiento realmente profundo? ¿Es una sensación de vacío, de falta de sentido, de propósito en la vida? ¿Qué es lo que, o sea, cómo puedes definir un poquito más ese sentimiento que tienes, Sonia? No es vacío, pero sí que es como el deseo de contribuir y de llegar a hacer lo que siento que tengo que hacer. Es eso simplemente, que creo y siento, porque yo me guío mucho por lo que mi cuerpo expresa, yo creo que el cuerpo también Sí, nos habla constantemente, si estamos bien, si no estamos bien, entonces siguiendo esas señales es, yo quiero hacer algo más, yo quiero contribuir, yo quiero, eh, hola Elena, ¿qué tal? Rufi, bueno, llegar, pues es eso, no es una insatisfacción que pueda definirse, pero sí que es el hecho de el deseo, de algo un más deseo grande. de algo más grande, sí, de algo mayor, ¿no? Mm. Que creo que muchas personas hemos venido aquí, todos hemos venido aquí, ¿no? Pero que hemos venido aquí, pues eso, a hacer lo que en nuestro propósito de vida, ¿no? Ahí está, sí. Entonces es como decir, es que creo que ya no puedo dejar de mirar el propósito de vida, ¿no? Llevo luchando sin mirar el propósito de vida desde que tengo 22 años Sí. y han pasado 20, un poquito más, ¿no? Pero
y es decir, es que ya no puedes dejar de Pero mirarlo, ¿no? fíjate, si me dejas aquí aportar algo, Sí, es muy interesante esto que estás diciendo, porque al final a mí me pasó algo muy parecido, ¿no? Porque al final la sociedad nos va llevando por un camino, nos va como de alguna forma estamos domesticados, ¿no? En la sociedad y o sea, no hay que buscar ni un culpable, es la sociedad la que es así, ¿no? Y de alguna forma te van llevando, porque en mi caso fue, acabas el colegio, estudias en la universidad, ¿pero qué carrera? Pues una carrera que tenga salidas profesionales. O sea, hay que ser práctico. No te escuches a ti mismo, no te oigas, tienes que ser práctico. Vamos a estudiar una carrera que tenga salidas. Entonces, que nos va dirigiendo la vida de alguna forma y vamos ocultando lo que tú dices, ese propósito, ¿no? Hasta que en algún momento de nuestra vida sale a flor de piel, que es lo que te está pasando a ti ahora mismo, ¿no? Que ese propósito sí, te está llamando y esa fuerza interior te está sacudiendo y diciéndote, no es tu sitio. A mí me pasó algo parecido, pero un poco por eso. Al final estudié empresariales y al final digo, pues no, es que no, me pasó muy parecido. sí. Además, si alguien que nos escucha podéis compartir, si os apetece, no tenéis, Claro, pero o podéis estáis, compartir sí, cuántas, mm, cuántas veces en la vida, ¿no?, hemos sentido que tenemos que hacer algo y, o sea, no nos atrevemos a hacerlo, no sí, saltamos, ¿no? Y de repente la vida te da un empujón. Y muchas veces es un empujón que no nos gusta. Bien puede ser la pérdida de alguien, puede ser la pérdida de un trabajo, que llevas sí. pensando dejar un trabajo 3 años y no lo pierdes. Y de repente, uff, te quedas sin trabajo. O la pérdida de un ser querido, ¿no? O la pérdida de un amigo, ¿no? Sí, la pérdida de un animal al que adoras, ¿no? De tu cachorro que tienes desde hace 11 años, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero yo Mm, creo que la vida sí que te empuja, ¿no? Entonces, yo antes de que la vida me empuje así, tengo que tomar la fuerza, sí. ¿no? Para poder dar este salto que mi cuerpo y que me está diciendo que tengo que llevar a cabo, ¿no? Y eso también es muy difícil para el ser humano. Y creo que por lo que tú has dicho, ¿verdad? Porque estamos Estamos acostumbrados. sí, domesticados. De alguna forma, fíjate, también es esa sensación, porque me gustaría también comentarle a la gente un poco las fases que Sonia y yo, como que en nuestra experiencia hemos identificado en este proceso de cambio, de empezar de cero. Primero sientes una incomodidad, una insatisfacción, algo que te mueve a que salgas de ahí. Después te entra ese proceso que tú, Sonia, llamabas Dualidad, dualidad, ¿no? dualidad, sí. Que es un poco Yo le llamo esa dualidad tesitura, sí, perdón, no, perdona. Sí, es esa situación donde hay una parte tuya que te dice sí, ves por aquí, y después de repente a la mañana siguiente te levantas y es tu cabeza que te dice, pero ¿qué estás haciendo? Pero si tú estás bien, pero sí, si no hay nada mal, a veces tenemos que esperar a que todo esté realmente mal para sí, tomar esos cambios. Y a veces a, suele pasar porque, claro, no hemos tomado la decisión antes. Entonces la vida es como, yo creo mucho en que la vida sí, eh, nos lleva sigilosamente y nos lleva de forma cariñosa, pero a veces cuando no lo queremos ver nos da un buen empujoncito, ¿no? Porque te sacude, sí. entonces, pues esa dualidad, ¿sí? ¿No? Y creo que, bueno, que ahí Y el está lo tercer que tú paso, decías. claro, el primero era esa incomodidad que es la que genera el movimiento después, ¿no? Porque sin incomodidad no hay cambio, tú de ahí no sales. Exacto. O sea, al final es luego esa dualidad, es decir, estoy en una zona de confort, voy a salir de esta zona de confort y empiezas ese pepito grillo, ese ego que empieza a decirte, ¿pero a dónde vas? Si con lo bien que estás aquí, si encima estás muy bien, te gusta tu trabajo y estás ganando, y te vas a un sitio donde reina la incertidumbre, donde qué va a ser de ti, y empiezas a tener ese miedo al futuro, a qué va a ser de ti, vas a tener éxito o no. Y después está esa fuerza, una vez que esa dualidad se determina en una decisión, es esa valentía que nos impulsa al cambio y genera el impulsor del cambio, ¿no? Un poco esas tres fases. Sí, pero Y además cuando estamos, perdona Mario, cuando estamos en esa dualidad, ¿no? En ese miedo, si nos observamos profundamente, vamos a ver muchas heridas, porque lo sí, primero que sale a la mayoría de las personas es esa herida que te dice, pero que tú no lo vas a poder hacer, sí, que yo no soy suficiente, sí. ¿no?
Pero entonces creo que también es una oportunidad que nos da la vida para mirar las heridas que tenemos internas, ¿no? Que vienen de muy lejos y que nos han estado afectando, bueno, desde la niñez, desde la Sí. infancia, que nos han estado afectando siempre, ¿no? Y aquí tú que trabajas con familias y que trabajas con niños, ¿no? Eh, lo, lo puedes ver realmente. Y a veces los cambios también son para eso, para encarar cosas que a veces no estamos dispuestos Es a encarar, para, ¿no? fíjate, para asumir, porque al final lo que hacemos cuando somos niños, al final no somos responsables, la responsabilidad es del otro, ¿no? Pero se trata ahora como adulto de tomar la responsabilidad de tu vida. Es decir, muchas veces seguimos esos mandatos o contramandatos familiares, incluso de otras generaciones transgeneracionales, donde entra ahí esa dualidad de decir, pero ¿cómo te vas a separar de tu pareja? ¿Pero cómo vas a dejar ese trabajo? Si en la eso está muy mal visto. Entonces, te genera esa ansiedad el desobedecer esas órdenes y esos mandatos familiares, te genera ansiedad, te genera culpa. ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Y qué va a decir mi familia? ¿O qué va a pensar luego no sé, mi madre, mi padre, mis hermanas, que estoy loca? Entonces, ahí entra eh, esa madurez o ese crecimiento personal de dejar de ser niño y de ser adulto y tomar las riendas de tu vida y decir, desobedezco ese patrón, esos valores familiares o esos mandatos para hacer lo que realmente yo quiero hacer en la vida como adulto, como individuo, como alma, como ser humano. Entonces es el tomar la valentía de dejar de ser niño. Crecer duele, crecer duele. Y Sí, en este caso se genera esa dualidad dolorosa porque al final pasas un tiempo inmóvil, estás inmovilizado, para adelante, para atrás, ¿qué hago? Que sí, que no, que sí, que no. Y al final eso duele, ¿no? Esa situación. No sé si te está pasando a ti o te ha pasado, Sonia. sí, porque el crecimiento personal duele, ¿no? Pero bueno, creo que es el proceso también que tenemos que llevar a cabo si queremos estar mejor, ¿no? Y sobre todo que las futuras generaciones estén mejor. Y con esto, bueno, pues aprendemos también a hablarnos mejor como personas, ¿no? Sí. Porque también desde el punto de vista sistémico a veces nos hablamos muy mal, mujeres por mujeres, nos hablamos por ser mujer, nos hablamos mal. Marido, por ser mi marido, hablo mal, ¿no? Entonces también es todo un proceso, ¿no? De aprendizaje que va a impactar ya no solo en mí, que voy a crecer como persona y bueno, pues, sino también en las generaciones futuras. Entonces, bueno, ¿en qué me afecta a mí? Pues sí, duele porque hay que mirarse dentro, ¿no? Cuando quieres un cambio, ¿dónde quieres mirar, no? ¿Dónde quieres mirar para buscar ese cambio, buscar Sí. tu fuerza? La miras en el corazón, pero también eh, he aprendido a mirar con mucho amor sobre todo a mis ancestros, ¿no? Porque yo estoy aquí por donde ellos pasaron, ¿no? Por lo que ellos pasaron, por lo que ellos fueron, y yo hoy tengo la posibilidad y la capacidad de poder modificarlo, ¿no? De poder no me sale la palabra compensar, pero no es una compensación, es totalmente lo contrario, perdóname, pero sí es de poder pues vivir con aquellos que ellos vivieron, ¿no? Y poder respetarlos con todo lo demás, porque también fue así. Entonces, duele ver cómo otras personas están sufriendo o han sufrido para pues, estar aquí y cómo yo he sufrido también por todas esas creencias para poder llegar aquí, ¿no? Entonces, pues, y muchas cosas, nuestro ego no nos gusta a nadie. A mí no me gusta mi ego. Tengo un ego tan grande como mi sonrisa, ¿no? Vamos a decir. O sea, que no digo nada más, ¿no? Todo el mundo, pues, tiene ese ego y tan grande es tu amor y tu luz, tan grande es tu ego, ¿no? Entonces, ver el ego pues duele. Pero yo creo que es que al final hacerte amigo de tu ego también y de todas esas ideas y de esas creencias, transformarlas, Sí. hablarte de forma diferente, pues va a tener su compensación, ¿no? Yo de todas formas quiero saludar a todas las personas que están conectadas. Sí, Muchísimas gracias a sí, todos sí, por gracias, tomaros el Barb, que te tiempo vi por ahí. de estar aquí. Si tenéis preguntas, por favor, no dudéis.
que a mí no me gusta hablar tanto, prefiero que me preguntéis y os contesto. Sí. No, pero sí, es interesante que compartáis con nosotras si tenéis algún tipo de, o estáis pasando por una situación parecida o lo que queremos compartir aquí es un poco el proceso que yo ya he pasado un poquito antes que Sonia y un poco lo que a mí, por ejemplo, y a Sonia nos ha servido para hacer este cambio. Al final, se trata todos tenemos en nuestro interior una brújula interior, ¿no? De tal forma que cuando pienses en tomar una decisión y solo el pensamiento de esa decisión te genera paz, ahí es. O te da energía, te da vitalidad, así es, ahí es, ¿no? Y cuando te la quita o te da miedo o angustia, por ahí no es. Entonces, es importante observar, imaginaros, hay un ejercicio buenísimo que es, imagínate que echas a una moneda al aire, cara o cruz, y vas a tomar una decisión basada en esa decisión, en lo que salga, en el resultado, ¿no? Y que cuando lanzas la moneda y dices, venga, cara, hago este cambio, cruz, me quedo. Cuando lanzas la moneda al aire, lo que deseas que te salga, obsérvalo. Porque a lo mejor dices tú, la tiras al aire y dices que salga cara, que salga cara, que salga cara. Pues es que ya te estás oyendo, ya te estás un poco tú reflejando, ¿no? En mi caso, por ejemplo, compartir que yo lo que hice hace años fue marcarme un objetivo, ¿no? Yo me empecé a formar en terapia transpersonal, al igual que Sonia. No sé, Sonia, ¿de qué generación, cuándo empezaste tú? En 2015 también. Yo en el 2000, no me acuerdo si fue 2014 o 2015. Y yo me marqué, sabéis que todos los cambios o los que trabajáis en empresas, los planes de empresa tienen una fecha, ¿no? Ponéis una fecha para la consecución. Pues yo me había marcado un objetivo y yo me marqué el objetivo del 2019. En el 2019 hago el cambio, en el 2019 hago el cambio. Es más, se lo decía a todo el mundo, no lo ocultaba. Yo en el 2019, o sea, abiertamente. ¿Qué pasó? Que llegó el 2019 y yo no movía ficha, yo no me movía. Yo dije, va, eso es algo que sí, que lo dije, pero todavía no sé. Pues la frase esa que realmente no sé de quién es, pero me gusta mucho, la frase de que cuando uno no es lo suficientemente valiente para tomar una decisión en la vida, una decisión que va en favor, en su expansión, al final la vida te obliga a tomarla, ¿no? Y al final es lo que me pasó. La sensación de incomodidad, de insatisfacción, ese paso uno del que hablábamos antes, el proceso ¿no? del cambio, fue tan grande. En mi caso, lo que yo sentí fue una apatía total, una desgana, una desmotivación, me daba todo igual, me resbalaba todo, no tenía ilusión de vivir. No lo puedo llamar depresión porque no considero que fue una depresión, pero es una falta de ganas de hacer nada. Hasta que me planteé la situación y dije yo, tiene que haber algo más, o sea, la vida me está diciendo algo, con esto me está diciendo algo, obsérvalo, escúchalo. Y de alguna forma el cambio me lo motivó el querer salir de esa situación y el sentir otra vez esa vitalidad y esa energía que tenía yo cuando empecé mi trabajo, que al igual que a ti, Sonia, me encantaba lo que hacía. Pero llegó un momento en que ya, pues no sé, perdí la ilusión, no sé explicarlo porque no hay una razón lógica. Pero al final es eso, la vida te va obligando y te va llevando hacia ahí. Entonces fue dar el cambio. ¿Y qué pasó cuando di el cambio? Sentí una liberación, o sea, señal de que iba bien, y luego empecé a recuperar esa energía y esa vitalidad que siempre fueron conmigo y que lo he tenido siempre, pero por algún momento, en algún periodo, pues se me había olvidado, ¿no? Esa vitalidad, o se me había apagado, por así decirlo, esa vitalidad. Entonces volví a recuperar esa ilusión, ganas de hacer cosas, venga por todas, estoy con mi propósito de vida, haciendo lo que realmente quiero, lo que realmente me apasiona, a por todas. Entonces también te das cuenta que cuando tomas una decisión así, eres lo suficientemente valiente para dar ese cambio, después vas viendo que la vida te premia. Y te premia cuando estás viendo un montón de sincronías.
la vida va a tu favor, o sea, si el universo conspira a nuestro favor, si es que es asombroso, o sea, lo hablo con esta vitalidad porque es que lo siento así. Empieza a darse un montón de situaciones que dices tú, qué casualidad, no son casualidades, son señales que te manda el universo para decirte, por ahí, estás bien, sigue así, y ahora te estoy dando estos regalos para que realmente tengas la certeza y la seguridad de que este cambio era necesario y vas bien. Entonces, de verdad, no sé si a vosotras, a alguien de vosotros os ha pasado. Estoy viendo aquí la gente haciendo algún comentario. Cuesta llegar, sí, Laura, cuesta y escucharla. Ay, es que veo fatal aquí con esta, que yo lo perdonadme. veo. Marina, a ver. Pero es eso, hay que Suena? ser valiente a tomar esa decisión y luego la vida te va apoyando, te va empujando, te va llevando en Sí, esa... mira, la compañera Mariam dice crecer duele, así es, parte del proceso. Sí, sí, sí. Hola Mariel, bueno, ya sabes cuánto resueno contigo. Mariel, esto es para ti. Laura, Sí, el proceso del sí, que habláis y lo he vivido ya en varias ocasiones. sí, Laura Hace es muy poco, valiente de también. nuevo, Sí, y bueno, estoy de acuerdo que llevamos una brújula. Muchas sí. gracias, Laura. Una Muchas brújula interior gracias. y cuesta llegar hasta ella y escucharla, pero ese es el camino, Pero vivir desde el sí, corazón. Exacto. es conectarte al final, fíjate, lo que me parece que lo decías tú, Sonia, al principio, es cuando somos capaces de conectar con nosotros mismos en silencio y realmente pensar qué te gustaría hacer en tu vida. Estamos hablando a lo mejor muy enfocado a nivel profesional, pero esto a nivel personal también aplica, ¿no? Pero a nivel profesional, por ejemplo, ¿qué te gustaría estar haciendo el resto de tu vida si no necesitaras el dinero para vivir? O sea, ir a por ello. Y una vez que vas a por ello, la clave también es soltar expectativas, soltar el resultado y confiar en la vida, fluir. Es decir, confiar en que si realmente haces algo y lo que haces lo haces de corazón, no hay opción de fracaso. Y fijaros, yo esa frase la tengo muy en mente y a mí me ha servido muchísimo. Cuando la opción de fracaso no está en tu mente, no existe. Esto va a ir bien, sí o sí, pero porque yo estoy poniendo el corazón, el alma en esto que estoy haciendo y no puede fallar. Entonces, cuando tienes el convencimiento de que estás haciendo algo que te va a servir a ti y en nuestro caso como terapeutas, contribuir a dejar aquí, hacer un mundo mejor de alguna forma, ¿no? A mejorar la vida de otras personas, ¿no? Es que no, la opción de fracaso la elimino de mi mente, en mi caso. Y entonces, con esa eliminación y con esa inexistencia de fracaso, no hay opción de que pase. Y no me refiero al fracaso económico, me refiero al fracaso en todos los aspectos, de realización personal y de propósito de vida, de levantarte con algo que te ilusiona y te apasiona. Y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Los trabajos, los clientes, las formaciones. Yo creo que es muy importante que yo creo, bueno, la terapia transpersonal, una de las cosas que dice es que nosotros somos más que el cuerpo, ¿no? Mm. Y yo sí que creo que podemos, bueno, que somos algo más. Hay personas que llaman espíritu, hay personas que llaman de otra forma, pero sí que somos algo más, ¿no? Y tenemos que volver a reconectar con todo esto, ¿no? Sí, Porque es cierto que durante muchos siglos hemos aprendido a no conectarnos más, a ir en automático, a desde hacer las luego. cosas así Sí, como salen, ¿no? Y hemos dejado de escucharnos, de escuchar quién somos realmente, ¿no? Entonces yo, en el momento en el que estoy actualmente, es reconectando conmigo, escuchándome de nuevo, lo que es importante para mí, y empezar a soltar lo que no soy yo. Y eso, claro, también es como dejo de reconocerme, o sea, la Sonia profesional, la Sonia que tenía una carrera, un éxito, un dinero, una casa, deja de ser. Entonces también esto, hay muchísimas personas, y yo reconozco el vacío en el que me estoy quedando, ¿no? Porque, bueno, por
por el trabajo que llevo personal hecho, lo reconozco. Pero claro, ¿cómo podemos sentir, cómo se pueden sentir muchísimas personas de llegar allí en este momento y sentirse en este vacío tan grande? Es tan grande que volvemos a coger pues a esta Sonia que yo la reconozco. Bueno, por lo menos me quedo aquí, ¿no? Entonces yo, el consejo que yo daría, en este caso, a una persona que se esté planteando cualquier tipo de cambio, ya sea cambiarse de ciudad porque entiende que en otra va a trabajar mejor o está más cerca de su familia o va a vivir mejor porque hace más sol, lo que sea, que reconecte con él y lo que tú has dicho, que lo sienta en el cuerpo, ¿no? Yo creo que el cuerpo es sabio y nos lo dice todo, ¿no? Y cuando el cuerpo empieza a encogerse, a estar mal y a enfermar y a cansarse, nos está diciendo algo, ¿no? Entonces tenemos que volver a aquella esencia de lo que somos y reconectarnos con esto, ¿no? Y en este es el punto en el que exactamente estoy yo ahora y lo que tú decías, o salto o me van a tirar. Porque no hay otra opción, porque la Porque no sensación hay más de opciones. incomodidad o de vacío es tan grande que, vale, tú tendrás tu umbral de soporte. O sea, tú tendrás un periodo bueno, todo el mundo, ¿no? Tenemos un periodo en el que estamos en esa dualidad que decías antes, ¿no? Pero claro, ahí el periodo puede ser más largo o menos largo en función de cada persona. En mi caso sí que, bueno, costó tomar la decisión, pero al final era o vida o muerte. Quiero decir, me faltaba energía vital, me faltaba esa vitalidad, esa ilusión por vivir. Bueno, por vivir no os digo que no estaba en modo deprimida, pero eso de que tiene que haber algo más, no puede ser todo esto. Y al final esa incomodidad hace que te muevas, pero buscando ese bienestar, ¿no? Buscando esa sensación de ser útil. Tenemos aquí otra pregunta, Laura, de ser valientes. Hay que ser valientes para saltar al vacío. Sí, Exactamente, Laura. sí, sí, Laura. El corazón nos saca de la zona de confort, que suele ser una zona de infelicidad. Sí. Gracias por tu compartir, muy valioso. Sí, Sí, así es. sí, porque al final pero yo insisto en que estamos muy aleccionados a nivel inconsciente por esas creencias, mandatos y valores familiares que de alguna forma a nivel inconsciente son los que rigen nuestra vida. Vale. Espera un momentito, tenemos Sí. una pregunta. Marina nos dice, pero ¿cómo seguir confiando si te sientes que estás en el camino, pero que a veces no te lo ponen fácil? Bueno, ¿yo cómo contestaría esto? Eh, las lecciones también personales de cada uno pueden ser diferentes, pero también es muy importante cómo nosotros nos situamos y nos posicionamos en nuestra vida y en lo que pasa. Eso es lo más importante. Cómo nos hablamos a nosotros mismos, de qué personas nos rodeamos, que nos hablen de forma positiva y que nos apoyen en lo que estamos haciendo, pero sobre todo cómo nos posicionamos. Si nos posicionamos en que, y esto me ha vuelto a pasar, y siempre me pasa a mí, y es que no salgo de una y me meto en tres, desde ahí no podemos, nos va a ser más doloroso y más frustrante. Porque además es sufrimiento. El sufrimiento es, el dolor está ahí, hay que vivirlo, pero el sufrimiento es como estar en la parte más víctima que nosotros tenemos, ¿no? Estar en el ego. Es como que me quedo en el sufrimiento y me quedo sufriendo. Una cosa es sentir el dolor que hemos sentido, reconocer el dolor que estamos sintiendo, estar con ese dolor, tomarte el tiempo de estar con él y de sacarlo de dentro, compartirlo desde el amor con personas en las que confías. Y otra es quedarnos en el sufrimiento. El sufrimiento es ego. Sí. Y quedarnos en el sufrimiento va en contra nuestra. Y en el miedo también, que el ego nos protege. Al fin de cuentas, el ego tiene una intención positiva, que es la de protegernos. La de proteger. Entonces yo creo que hay que diferenciar hay que ver exactamente cómo nos posicionamos ante nosotros y ante la situación, ¿no? Yo diría eso. ¿Qué dirías tú, María? Yo diría, fíjate, que las personas que de alguna forma te están haciendo el camino un poco difícil son tus grandes maestros ahí. No sé quién es. ¿Es Marina? Marina, dijiste? Sí, Marina. Pues realmente son tus grandes maestros esas personas que te están haciendo las cosas difíciles, porque te están haciendo ver algo que todavía no has visto. Y de alguna forma están ahí para mostrarte qué enseñanzas tienes que de alguna forma aprender. Entonces, no sé si quieres bien ahora compartirlo con nosotras o si quieres bien en privado, compartir alguna de esas situaciones difíciles
por si quieres que te aportemos un poquito de luz no sé, en qué te puede estar enseñando ahí, ¿no? Esa situación. Pero todas las situaciones, todas las experiencias que nos encontramos en nuestra vida nos enseñan. Y la gente, entre comillas, que consideramos más difícil o complicada o que nos genera mucha más incomodidad, son nuestros grandes maestros. Es decir, aquello que me molesta, obsérvalo, porque aquello que me molesta es algo que tengo que aprender que no he aprendido. Imagínate, pues me estoy encontrando en mi vida, en este camino, pues gente muy egoísta, que solo piensa en sí mismos. Obsérvate tú, observa tú eso que criticas o eso que juzgas del otro, porque al final es una cualidad o una característica que tú no quieres ver en ti. Te puse También, el ejemplo de egoísta porque no se me, bueno, fue el primero que se me vino a la cabeza, pero observa y ponen una etiqueta. ¿Qué es eso difícil que te están haciendo, esas personas? yo creo que más que las personas se refiere a la situación en general. Ah, vale, ah, vale. Pero bueno, Sí, de es todo lo que difícil, pasa, ¿no? ¿Qué claro, pasa? sí. Mm. Pero yo creo que ahí la situación en general depende mucho de eso, ¿no? De cómo nos vamos posicionando, ¿no? Y también, yo creo que aquí también, y a veces necesitamos ayuda, ayuda de una persona, de un terapeuta, de una terapia, de... ¿Por qué? Porque a veces tenemos estas lagunas en nuestro inconsciente que no somos capaces de identificar Sí. por dolor, sobre todo por dolor, porque nos estamos protegiendo, lo que has dicho tú, el ego nos protege y la situación y la vida nos protege, pero también aprender a ver qué es qué es generacional, ¿no? Transgeneracional, como tú has dicho, qué viene de antes, qué es mío, qué no es mío, qué yo estoy tomando de otras personas, porque también canalizamos totalmente la energía de otras personas. Sí, de hecho, todos nos hemos sentido que si nos entramos en una sala y la energía es, hay gente enfadada, de repente tú dices, uff, me siento mal aquí, no sabes por qué, pero te sientes mal. Entonces, quiero decir, al final somos energía, ¿no? Y claro, ¿de dónde tomo yo esto, no? Porque ya no es solo lo que yo pienso, pero ¿por qué pienso esto? ¿De dónde me viene este pensamiento, no? Y puede venir, pues bueno, pues me lo han dicho muchísimas veces cuando era un niño, me viene del ambiente en el que estoy y de la forma en que he decidido vivir mi vida, me viene porque es algo que viene con mis ancestros y viene como en los genes, ¿no? Entonces, también a veces necesitamos ese apoyo y esa persona que nos diga, mira, aquí una compañera dice, buenas tardes, ¿cómo cambiamos las creencias de su paciente? Ah, vale, entonces creo pues eso, que tenemos que ver de dónde viene, qué es eso que nos está dando. Y para eso sí que tenemos que aprender de nuevo a conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Yo creo que al final es la base de mucho, ¿no? De mucho del cambio y sobre todo de sentirnos bien con lo que hacemos, ¿no? Para poder Sí. sentirnos bien con lo que hacemos y tener la fuerza para hacerlo, ¿no? Y bueno, vamos a contestar a Mariela. Mariela dice, hola, buenas tardes, ¿cómo cambiamos las creencias del subconsciente que es como una matriz? ¿Contesto yo? Sí, empieza tú si ¿Contestas? quieres, sí. Sí. Vale. Pues bueno, una de las... Cuando están tan arraigadas, para mí, obviamente, las creencias las formamos hasta los 7 años. Es cuando estamos creando nuestras creencias y cómo vamos a vivir, ¿no? Y de esa creencia simplemente se va repitiendo. Y si no la vemos, pues se va haciendo más grande, más grande, más grande, ¿no? Como decía Marina también, pues parece que se hace todo más grande y que esto lo Sí. he pasado 7 veces y que no he aprendido y que me pasa otra vez. Bueno, hay varias terapias. A mí lo que me gusta más es la terapia sistémica, ¿no? Pero también con afirmaciones y observándote qué es lo que piensas, o sea, una meditación diaria, observándome qué pienso y qué se me ha cruzado por la mente. Sé que los pensamientos se cruzan, son inmensos y pasan constantemente, pero empezará la mente a reducir la velocidad y tú podrás empezar a ver pensamientos que antes no sabías. Entonces, tomar nota de esos pensamientos, qué son esos pensamientos, de dónde vienen, y desde ahí empezar a modificarlos con afirmaciones, por ejemplo. Las afirmaciones son una cosa para modificarlas, ¿no? Eh, yo miraría desde el punto de vista sistémico también desde dónde te ha llegado, cómo te ha llegado, de quién lo has escuchado Sí. y quién más lo dice en tu familia, ¿no? Por ejemplo. Eh, de hecho, la mayoría de las creencias que tenemos son pasadas de generación en generación en generación. Entonces, pues
pues bueno, escuchar y reconocer que no soy yo, sino que es que me lo decía mi madre, mi abuela se lo decía a mi madre, mi bisabuela se lo decía a mi abuela, ¿no? Reconocer eso ya te da conciencia sobre que es algo diferente a lo que tú eres, Sí, sí, por sí. ejemplo. ¿Quieres añadir algo? Yo diría que, bueno, que en primer lugar reconocer la creencia que tienes. Y sí que es verdad que cuando está en el inconsciente, por ejemplo, una creencia relacionada con tu identidad, que afecta a tu identidad personal, sí que es verdad que suele ser difícil, ¿no?, de reconocer. Suelen ser más fáciles las que están sujetas a un comportamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, la persona que de repente se jubila y entra en una depresión profunda, porque esa persona tiene asociada su identidad, yo valgo en función de lo que trabajo. Si no trabajo, no soy útil y no valgo. Lógicamente esa creencia está como mucho más arraigada a nivel inconsciente, ¿no? En primer lugar es reconocerla. Y una vez que la reconoces, cuestionarla. Es decir, ¿es eso verdad? Que el trabajo hace a la persona. Hay personas que no trabajan y son personas válidas y tienen identidad, en el caso de este ejemplo, ¿no? Entonces, se trata de hacer ese cuestionamiento, yo qué sé, por ejemplo, otra creencia de, yo qué sé, la típica, ¿no? Todos los hombres son iguales. ¿Es eso verdad? ¿Son todos iguales? ¿Hay alguno que sea diferente? Entonces, de alguna forma, vas tambaleando ese sistema tan férreo de creencia, esa estructura que tiene esa persona, y vas tambaleando esas creencias hasta que en algún momento cambiar, como dices tú, esa frase por otra frase parecida, pero no igual. Es decir, todos los hombres son iguales. O todos los hombres, imagínate, son infieles. Bueno, hay algunos que sí, otros que no. Entonces, cambiar esa frase por una que sea más abierta. Es decir, hay algunos hombres que son infieles y hay otros hombres que no. Entonces es ir cambiando esa creencia en el sentido de cuestionándotela y viendo que no siempre es verdad. Entonces te das cuenta al final de que tienes una creencia que has creído toda la vida y ahora te la cuestionas y dices, anda, pues va a ser que no. De esa forma yo empezaría cuestionándomela y luego sustituyéndola por alguna frase mucho más abierta que no sea tan estricta y tan rígida como la limitante que acabamos de mencionar. Como hemos comentado antes, la forma en que nos hablamos también Sí, es tan importante. Y sé que ella, Mariela comenta que es como una matrix, ¿no? O sea, ella ya reconoce que todo lo que está en su inconsciente a sí, veces no lo puede parar, porque simplemente la lleva, ¿no? sí, Y la guía. Entonces ya ese es el primer paso, Mariela. O sea, ya reconocerlo y verlo ya es muchísimo, porque muchas veces nos movemos sin sí, saber desde dónde nos movemos, ¿no? Y nosotros en el sistema que decimos campos, ¿no? Campos eh, que están aquí afuera y que nos están influyendo constantemente. Por ejemplo, un campo del que podemos hablar, que está ahora muy presente, ¿no? Pues es el miedo, ¿no? Porque todo el mundo, y ahora, pues bueno, eh, se ha pasado un poquito, pero hace un año el miedo estaba en todos los sitios, entonces era normal que nosotros también sintiésemos miedo, ¿no? Porque salías a la tienda, había miedo por todos los sitios, salías a la calle, había miedo por todos los sitios, se ponía la televisión, había miedo. sí, Entonces, estos campos externos nos influyen también, ¿no? Entonces, cómo manejarlos y cómo observar si los estamos mirando o escuchando o no, ¿no? Por eso también para mí muy importante es cuando vamos a hacer un cambio, cuando yo voy a hacer un cambio, ¿dónde miro? ¿No? Tengo que mirar dentro de mí, de mi corazón, de mi valor, del amor, porque si miro en el miedo, en el ego, en lo que está aquí afuera, no llego, ¿no? Y esos campos nos afectan muchísimo, nos afectan siempre. Y es el campo social, es el campo familiar, es el campo, son todo, ¿no? Toda esta energía que hay. Pero bueno, ya has identificado mucho, porque ves que es una matrix que te está llevando y que no eres tú. sí. Así que ahora, como a ir rompiéndola, ¿no? Rompiéndola. Claro, la clave es primero darte cuenta, lógicamente, y luego aceptar que te ha servido y la has tenido ahí, bueno, en el caso de la creencia, durante un tiempo y te ha sido útil, pero ya no te es útil para lo que estás haciendo ahora, ¿no? Sí, también todas las creencias que tomamos y que nos han traspasado es siempre para protegernos, porque es lo que mejor entendíamos que se podía hacer en ese momento. O sea, que hasta este momento ha estado aquí
para llevarnos hasta el momento en el que estamos, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora es agradecerlo también, siempre hay que agradecer mucho todo el proceso en el que hemos estado, aunque ahora sea una cosa que ya no nos sirve, que ya no nos gusta, que nos arrepentimos de haber sido así, incluso, porque eso es lo que nos ha traído hasta aquí hoy, ¿no? Sí. Para poder dar el cambio. Y, y nada, pues, ¿qué haría ahora en el momento del cambio? Pues como dice una gran amiga mía, es si sientes miedo, y lo dice en uno de sus poemas, que escribió un libro hace poquito, aunque lo sientas, hazlo igual, ¿no? Siéntelo y hazlo. O sea, el miedo es a veces simplemente es una pantalla que hay que saltar Sí. y bueno, si reconectas con la fuerza que somos y el amor que tenemos dentro, yo creo que como tú has dicho, después vas a sentir la recompensa, te vas a sentir libre, ¿no? De toda esta carga que nos ha Sí. pasado antes. ¿Sabes Entonces, qué yo me estoy en pasa? el momento ahora de saltar, sí. Perdona. No, No, que digo tranquila, que con el tranquila. tema, por ejemplo, del miedo, eh, a mí me sirve mucho una estrategia mental que hago y es ponerme en qué es lo peor que puede pasar. Por ejemplo, cuando me fui a Inglaterra sin trabajo y con un dinero, claro, al final fue un cambio, fue un empezar de cero también. Entonces me fui y, claro, me pongo en lo peor. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Bueno, pues que llegue allí y que de repente pues se me acabe el dinero y no haya encontrado trabajo. Bueno, y si eso pasa, bueno, a lo mejor me puedo quedar en casa de alguna amiga que tengo allí. Bueno, y si de repente pasa más tiempo, bueno, pues en ese caso puedo volver a casa, ¿no? A casa de mi familia, que me acogerán. Entonces, cuando me doy cuenta que lo peor que puede pasar no es tan malo, no es tan grave, a mí personalmente me da muchísima fuerza para decir, adelante. Entonces es ver esa tesitura, lógicamente adaptado a cada uno, ¿no? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si hago este cambio que tengo pensado hacer en mi vida? En cambio radical. No un empezar de cero con cambiar de piso, sino un empezar de cero, dejar todo atrás y empezar una nueva vida en otro país. Pues También, haceros ese cuestionamiento, ¿no? Que, o sea, vale, tengo este dinero, vale, voy a hacer esto, vale, y si esto me falla, voy a tener, ¿qué plan B tengo? Pues haría esto, vale, y si este plan B me falla, ¿tengo otro plan? Entonces, a mí ese diálogo me sirve muchísimo para darme esa yo, fuerza y ese empujón y decir, venga, adelante, tú puedes. Y yo además me ahora, da esa fuerza, no sé deciros, esa fuerza, perdona, ya acabo, esa fuerza interior de decir, a ver, lo importante es tener salud, porque la actitud, que es lo fundamental, lo tengo. Entonces, vale, si esto no me sale este trabajo, pues trabajo del este otro, cuando iba a Londres, ¿no? Si no hago esto, pues hago esto otro, hago tal. Teniendo salud y actitud, lo demás sobra. Entonces, es esa fuerza interior de decir, a por todas, que el mundo es nuestro. O sea, actitud, tú lo has dicho. actitud, sí. Yo quiero compartir, bueno, yo me vine a Dublín hace muchísimos años y os voy a lanzar una pregunta simplemente reflexiva para que penséis, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer los cambios? ¿No? Porque muchísimas personas, ¿qué es lo que te mueve? ¿Te mueve el miedo a no tener lo que tenías o el deseo a cambiar tu vida? Mm. Porque desde el punto donde lo hacemos es muy diferente. Es muy diferente, no solo ya el resultado, que puede ser el resultado, bueno, va a ser el resultado que tenga que ser, pero desde dónde lo hago, desde el miedo porque no quiero que esto me pase más y no quiero tener esto más, o desde el deseo que quiero que esto sea nuevo. Muy buena También pregunta. tenemos que aprender, creo, a hacer los cambios desde lo que deseamos, no desde lo que no deseamos. Que muchos cambios que llevamos a cabo en la vida es porque no quiero perder el trabajo, no quiero quedarme sin casa, no, siempre está el no delante, Sí, ¿no? Entonces, esto es una pregunta reflexiva para todos vosotros, que buenísima, os Sonia. observéis, porque, porque desde dónde nos movemos. Desde ahí sabemos si nos movemos desde el miedo, nos estamos moviendo desde el ser y el amor, ¿no? Y es lo que tenemos que observar, ¿no?
Y al final, si nos movemos desde el miedo, va a llegar un momento en que tampoco, a lo mejor es un año, son 2 años, son 3 años, son 3 meses, pero va a llegar un momento en que vamos a caer de nuevo, ¿no? Sí. Porque no lo hicimos desde el miedo, no lo hicimos desde lo que somos realmente. Simplemente lo dejo ahí, Sí, reflexivo. fíjate, y no sé quién lo decía, no me acuerdo quién lo decía, de cuando tienes un para qué o un por qué, o sea, cuando tienes un propósito de vida que realmente te mueve, los obstáculos, la frase no me acuerdo exactamente, pero lo que quiere decir la frase es, si tienes un propósito y hay algo que te mueve internamente, los obstáculos que te va presentando la vida, los vas a saltar más fácilmente cuando ese impulso interior te mueve hacia algo que realmente es tu sueño, tu plan de vida, el para qué estás aquí. He venido aquí Sí, para esto, para hacer esto. Entonces los obstáculos van a ser fáciles de saltar porque no vas a ver obstáculos. Tu cabeza, tu foco va a estar tanto en ese propósito que lo demás son tonterías. Es decir, sí, vas a tener que saltar o a desviarte o a hacer un poco de zigzags en tu camino, pero al final, teniendo el foco claro, que venga lo que venga, que voy a ser capaz de saltar esos obstáculos. por eso es muy importante para mí que nos conectemos todo con lo que somos Mm, y encontrar el propósito que tenemos en la vida. sí, Porque sin propósito no solo no vamos a ser no felices, vamos a enfermar, vamos a estar depresivos, vamos a engordar, van a pasar tantísimas cosas en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo, nuestra vida nos está hablando, vamos a perder un trabajo, vamos a perder otro amigo, vamos a perder otro perro, vamos a perderlo todo, porque no vamos a estar eh, realizados con nosotros mismos. Entonces, para mí, para encontrar el propósito es importante conectarse y actuar desde ahí, desde el propósito y desde el amor, no desde el miedo, ¿no? sí. Y tenemos otra pregunta, otro comentario de Mariela, que pone, es importante cuando estamos en un conflicto saber identificar y modificar. Sí, sí. Cuando estamos en un conflicto y lo identificamos, lo podremos modificar, obviamente. Y desde donde lo modificamos, creo que también es un paso más adelante que podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es los cambios que tanto miedo da al ser humano. Y como reflexión casi final, porque podéis hacer cualquier pregunta, esto puede durar hasta mañana si vosotros No queréis. sé cuánto tiempo llevamos, Eh, no tengo reloj, pero no aquí sé, se nos van bueno, sí, pero como reflexión, los cambios que tanto miedo nos dan al ser humano, si los hacemos desde el corazón en la mano y mirando hacia lo que realmente somos, buscando el propósito final de lo que cada uno tiene que hacer, y a veces no es fácil encontrarlo, porque primero hay que pasar por muchísimas otras experiencias para llegar a un propósito final con la experiencia que necesitamos para poder completar y llegar a las personas que necesitamos con ese propósito. A veces hay personas que se han separado 4 veces y es porque después tienen que, no sé, trabajar en un centro donde solo hay mujeres que tienen hijos y son solteras, no lo sé, ¿no? Para entender lo que es eso de sentirse sola, ¿no? No lo sé, es un ejemplo. Pero este miedo, si lo observamos desde esa compresión interna y conectándonos y sabiendo quién somos, creo que es mucho más fácil de llevar a cabo a pesar del miedo, ¿no? Y es el proceso que yo estoy llevando a cabo en este momento. Y he tenido cambios en mi vida, bastantes, algunos me han gustado más, otros menos, pero creo que ahora es el momento de dejarme guiar por esta parte interna mía que no deja de hablarme, ¿no? En vez de quedarme ahí en el miedo, en lo que todo el mundo conoce. Entonces, pues, es muy interesante esto, porque esto que dices, Sonia, porque lógicamente esa vocecita o ese impulso interior podemos sentirlos todos en algún momento. El caso es que hay mucha gente que no la escucha, o a lo mejor sí que la escucha, pero al final se resigna a vivir la vida que le tocó vivir y al final pues se pasa toda la vida así y no es capaz de generar ese cambio. No es capaz porque se siente a lo mejor muy débil, por todas las creencias o la fuerza de su clan familiar, de sus ancestros, ¿no? Entonces, es interesante escuchar esa vocecita
y lo de que dijiste antes, ¿no? De sentir el miedo y hacerlo de todas formas, no dejar que nos paralice, el sentirnos dignos de merecedores de una vida plena y satisfactoria en este plano en el que estamos y que merecemos estar bien, felices y hacer lo que nos gusta. A pesar de que, claro, bueno, hay gente que te puede, o gente de tu entorno familiar que te puede decir, va, eso es una utopía, ¿no? Al final, tú lo que tienes es que trabajar para vivir y quién está contento en sus trabajos, porque yo eso lo he oído, ¿no? Al final, ¿quién disfruta trabajando? Tú lo que necesitas es un sueldo a final de mes y con eso vivir y luego ya te dedicarás a lo que te guste. Esos son algunos de los comentarios que yo oí. Pero esa rebeldía mía interior me hizo el no querer asumir que eso es así, que no, que la vida tiene que ser algo más. No me creo que hayamos nacido con el propósito de aguantar de que esto sea un calvario y aguantar una situación que no merecemos. Merecemos disfrutar, ser felices y vivir la vida en plenitud, haciendo aquello que nos gusta. Entonces, también hay un poco está relacionado también el miedo y la autoestima. No, cómo, si tú te quieres lo suficiente como para decir sí, o esa creencia que decías tú antes de no, yo no valgo nada, yo para qué voy a servir o para... Ahí, bueno, me estoy ahí dando vueltas con las creencias, ¿no? Pero se trata de eso, Sí de que encontrar que estamos aquí, ¿para qué naciste? Realmente es esta la vida, que estás contento con lo que estás haciendo. Si no es a veces no es así, fácil. claro, perdón. A veces no es fácil identificar, porque muchos de ellos estarán preguntando, sí, claro, estas chicas lo dicen así como si es tan fácil, Sí, ¿no? No, entiendo sí, que no es tan fácil identificar qué sí, voz es la que me está hablando, ¿no? Eso es un proceso también, o sí, sea, no... sí, En ocasiones sí que todo el mundo tiene intuición y escucha la intuición y dice, es que debería hacer esto. Y deberíamos escuchar eso, lo que muchas personas llaman intuición, para hacerlo más a menudo, mm, ¿no? Pero en el fondo sí que es un proceso y es buscar ayuda también afuera, ¿no? Quien tú crees que qué persona te la pueda dar, ¿no? Con quien tú conectes y con quien te sientas cómodo. Pero es un proceso. Quiero decir, sí, no porque estemos diciendo esto aquí ahora estéis pensando, claro, ya lo dicen así de fácil. sí, No. sí, sí, De hecho, el cambio que yo quiero dar, cambia todo, cambia toda mi vida, cambia mi profesión, cambia mi lugar de residencia, cambia el colegio cambia todo, ¿no? Entonces, no es un proceso que haga en 2 semanas, ¿no? Ojalá, sino que llevo unos meses, pues, llevando a cabo todo este proceso interno, ¿no? Entonces, también lo dejo ahí para las personas que lo estén oyendo claro, pero tanto ahora fíjate, como más fíjate, adelante. sí, fíjate qué curioso, Sonia, porque claro, acabo de darme cuenta ahora que, claro, las dos estamos en procesos diferentes. Es decir, yo pasé por eso que estás pasando tú ahora mismo. Entonces, claro, entiendo que la diferencia a la hora de expresarnos entre tú y yo es que yo ya tengo ese proceso pasado, ¿entiendes? Y tú estás viviéndolo. Entonces, claro, yo hablo con este entusiasmo y con esta eh, aparente facilidad, ¿no? De que ha sido fácil, pero todavía sigo caminando el proceso, ¿no? Estoy un poco saliendo de todo ese cambio, ¿no? Que estás tú ahora inmersa. Pero es curioso observar cómo al estar en las dos en procesos diferentes, igual el enfoque de cada una también es algo diferente por eso, ¿no? Pero muy Sí, no te interesante ver entiendo. las diferentes perspectivas. Sí, no, lo he puesto porque, claro, muchísima Sí, sí, gente sí, estará totalmente escuchando de esto acuerdo, ahora sí. y dirán, Sí. ya, pero ¿y cómo hago Claro, esto, no? Mariel lo ve Es un súper fácil proceso. y Sonia está ahí todavía. Sí, No lo veo tan difícil ya, pero sí, lo veo fácil, ¿no? Lo veo posible, ¿no? sí, Y lo veo que está pasando, o sea, es que está pasando, ¿no? Es como que, ¿sabéis esta visualización que tenéis como que ya todo se está formando así, que se está construyendo, y ya ver la casa construida, y dices, ¿sabes que voy a vivir aquí? sí. Sí, la casa que me estaba construyendo desde hace 2 años. Bueno, pues eso. Eh, pero simplemente dejárselo a las personas que están escuchándolo, ¿no? Que entendemos Sí, que el proceso es sí, el no, además proceso es... Ay, Sonia, ¿estás ahí? mm, Ah, se cortó sí. por un momento ahí el internet. Que es Y no solo eso, que a veces, perdona, que a No, no, lo que veces es estabas muy hablando diferente, tú. no es fácil saber cuál es la voz que nos está hablando dentro, ¿no? Entonces ese es el primer paso para mí, ¿no? ¿Qué me está hablando dentro?
mis creencias, mis miedos, mis antepasados, bueno, pues eso, o mi ser, ¿no? Entonces, pues creo que ese es el primer pasito chiquitito y se pueden ir haciendo ejercicios diarios de ver cuándo eres tú, cuándo es tu ser, cuándo es tu alma, cuándo es tu corazón y cuándo es algo que está en tu cabeza y que está, como decía la compañera, en el Matrix y Sí. todo esto, ¿no? Entonces, Y respetar bueno, los pues ese es procesos también, ¿eh? sí. Respetar los tiempos y no querer correr, no querer impacientarnos de esto no sale así. Respetar que cada una tenemos un proceso y a lo mejor a mí me lleva un año, a ti te lleva 2 o te lleva 6 meses. O sea, mirarnos, cuando decías tú antes, ¿no? De que nos castigamos mucho con esas creencias o con esos comentarios que nos hacemos, de que torpe, que al final es mirarnos con cariño y observar que cada uno lleva las cosas a su ritmo cuando es en su propio proceso. Entonces, si ahora yo lo veo relativamente, entre comillas, relativamente en el pasado, es porque he pasado también por ahí, ¿no? Y después de haber estado en ese periodo, en esa fase de dualidad, de qué hago, no, tal, estancada, después aún pasé otro periodo de medio de estancamiento, de inmovilidad, de decir, bueno, ¿y ahora qué? Toda la vida trabajando en el mundo de la empresa y ahora de repente doy el salto. ¿Y ahora qué es lo que toca? Eso también requiere un proceso de adaptación y no querer impacientarse y de repente ponerse nerviosa y esto no sale y esto no es así. Es respetar que la vida nos va llevando a nuestro propio ritmo para nuestro aprendizaje también. Bueno, si tenéis alguna otra pregunta, muchísimas gracias de nuevo Sí, por gracias a asistir, todos. por escucharnos. Contestamos otra pregunta, pero entendemos que lleváis aquí una hora. Y si de alguna forma Y se os ocurre alguna pregunta a posteriori ya, cuando esté una vez el vídeo colgado, pues también podéis contactarnos por privado, tanto en sonia.gonzalez.in o La Candela de Mariel. Nos podéis contactar si queréis, pues no sé, alguna pregunta en privado o cualquier comentario. y estaremos encantadas. De nuevo, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, sí. Y bueno, si os ha gustado, sí que a mí sí me gustaría saber si os ha gustado simplemente para repetirlo. y nada, muchísimas gracias. Y nada, espero que hayáis sacado un buen provecho de aquí. Sí. Muchas gracias, Gracias, no, Mora. Gracias. gracias a las dos por compartir, ha sido muy inspirador. Muchas gracias a vosotras, súper Muchas interesante la gracias. charla, gracias. Muy interesante, muchas gracias. Gracias a vosotros por tomaros el tiempo de estar aquí Y de sí que nuevo. agradeceríamos algún Y gracias por comentario, las pues una vez que preguntas. sí, que tenéis alguna, pues lo que dice Sonia, ¿no? Si os ha gustado, si queréis ampliar, podemos ampliar este conocimiento en un taller un poquito más extenso o, bueno, lo que os surja. Haremos talleres en un futuro, haremos talleres, Sí, sí, Mariel sí. y yo, así que presenciales y no presenciales. Exacto. Así que nada, un saludo Bueno, enorme un a todos. besito. Hasta Muchísimas luego. Gracias por gracias. estar ahí. Adiós. Gracias a ti, Sonia, por Gracias. compartir este A tiempo ti, también. Mariel. Gracias. Adiós. Adiós.